Te sorprendería saber el número de personas que se sienten fracasadas, frustradas, abatidas o incluso enojadas con la vida porque las cosas no suceden exactamente como ellos esperan o como ellos o ellas planearon. Y es que precisamente el cómo combatir un fracaso es una gran experiencia de aprendizaje y sobre todo de desarrollo durante la vida humana. Desde muy jóvenes nos enfrentamos a esta sensación y es que hay niños, por ejemplo, que utilizan los berrinches o los enojos para conseguir lo que ellos desean. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando alguien, la vida, el contexto, las circunstancias nos ponen un límite y sentimos que no podemos avanzar? Entonces, vienen estas sensaciones de enojo, de ira, de tristeza, de frustración y que muchas veces se van quedando suceden y se van quedando en nuestro interior, se van quedando en nuestra cognición como un aprendizaje. Y cuando esto es repetitivo, en muchas ocasiones llega a un punto en el que sentimos que ya no podemos más o que aparentemente estamos avanzando, pero las cosas no funcionan. O si bien no funcionan, no están saliendo como uno espera. Y es que precisamente el día de hoy hablaremos de cómo manejar la frustración y el miedo al fracaso. ¿Es natural sentirnos fracasados? Sí, porque evidentemente no van a salir las cosas siempre como uno espera o como uno las planea. Entonces, esa capacidad de poder reponernos ante una pérdida o ante una situación que no era esperada se le llama tolerancia a la frustración. Y bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de cómo gestionar el fracaso o la frustración. Pues ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en el 8º episodio de Mi Terapia en Podcast. Hablábamos en un inicio acerca de qué sucede o cómo debemos gestionar la frustración. Todas y todos nos hemos sentido frustrados alguna vez en nuestra vida. Y es que a veces las cosas aparentemente no salen como uno espera. Y es correcto, no siempre van a salir las cosas tal cual se planificaron. Lo que cientos de personas no saben es que el fracaso es necesario para que podamos madurar y sobre todo para que nuestra personalidad se forje una esencia. ¿Has escuchado hablar de la unicidad? Este concepto que habla de esas características que cada persona tiene y que además son su esencia, es decir, es lo que lo hace único, pues precisamente gran parte de estas características, gran parte de estos puntos que muchas personas incluso tienen a favor y que muchos otros admiran, fueron forjados por la frustración y por los fracasos. Así es que cada vez que tú te sientas frustrado, que tú te sientas frustrada, pues recuerda que se está forjando tu personalidad. Y otra de las cosas que quiero contarte también es que sentirnos fracasados es lo más normal del mundo. No somos los únicos. Tener incluso la idea de que las cosas siempre van a salir a la perfección es un tanto enfermo, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque también hemos escuchado de personas que se describen a sí mismas como perfeccionistas. Hemos escuchado personas que dicen que si no van a hacer las cosas bien, entonces mejor no lo hacen. Y es correcto, se vale tener ese concepto. Lo que no se vale es detenernos cuando las cosas ya no salen como una las planea, porque entonces estamos hablando que tenemos poca tolerancia a la frustración. ¿Y qué va a suceder? Bueno, si nos dejamos llevar por esto, nuestros planes, nuestras necesidades y nuestras prioridades y todo aquello que nos planteemos como una meta o con un objetivo simplemente no va a llegar y nos vamos a empezar a identificar como personas que no servimos para muchas cosas. Y te sorprendería el número de veces que yo he escuchado a alguien decir que no es bueno en nada, que no sirve para nada o incluso que la vida está en su contra, ¿sí? Porque a veces hay personas que empiezan a tomar estas situaciones como algo propio, se lo llevan a un nivel muy personal y entonces sienten que la vida no tiene caso, que no tiene sentido, que no está saliendo como se planea. Incluso hay quienes hablan acerca de la suerte. Me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen es que yo no tengo suerte para cierto punto, ¿no? Por ejemplo, el trabajo.
Es que yo busco trabajo y no encuentro, y cuando lo encuentro no me es valorada mis capacidades, yo no tengo suerte para eso. O te sorprendería escuchar cuántas personas hablan de que no tienen suerte en el amor, por ejemplo, ¿no? Porque encuentran personas agresivas, encuentran personas que no les valoran, que no les ponen interés, pero este es un tema que hablaremos después porque tiene que ver con los patrones que nosotros aprendimos y que estamos replicando. Así es que si has sentido este nivel de frustración o el sentirte fracasado porque las cosas no suceden como tú esperas, pues en este episodio vamos a aclarar qué es el fracaso o la frustración, cómo se genera, cuánto tiempo dura y cuál es la sintomatología. Así es que, pues bueno, vamos a continuar. Primero que nada, ¿qué es? El sentirse fracasado es el resultado, mejor dicho, de cuando las cosas no van como son planeadas o como se visualizaron. Aquí juega un papel muy importante todo aquello que nosotros idealizamos. Si bien es cierto, ya sabemos que idealizar algo no es lo más correcto, porque lo que se idealiza es algo que se construye en nuestra mente y que por tal motivo solamente nosotros sabemos tal cual ese diseño, ese concepto, ese tiempo y ese espacio, mas no significa que llevado a la realidad todo va a salir tal cual se planeó, se pensó o se idealizó. Así es que de entrada, si tú eres de las personas que idealizan las cosas antes de que las realicen y cuando no salen tal cual uno las imaginó, se frustran, pues déjame decirte que hay que trabajar la tolerancia a la frustración. Pero bueno, continuando con esto, ¿qué es? Pues es una sensación, es el resultado de el que las cosas no sucedan tal cual uno las pensó o las planeó. Eso es la frustración. Eso es el miedo al fracaso. Porque además estos dos conceptos, aunque aparentemente parecen distintos, van de la mano. Porque cuando fracasamos en algo, cuando no sale tal cual nosotros lo planeamos, la principal sensación es el fracaso. Y entonces también es acompañada del enojo, es acompañada de la decepción y es acompañada muchas veces incluso del miedo, porque ya no lo queremos volver a gestionar. Y hablando de esto, ¿cómo se genera el fracaso? Pues se genera a partir de los intentos fallidos, porque no todas las cosas van a salir a la primera. Esto va a depender mucho del conocimiento, del empeño, de la práctica y de la insistencia que tengamos a que algo salga bien. Sin embargo, cuando lo intentamos de alguna manera y no sucede, empezamos a sentirnos esa sensación llamada fracaso. Es la frustración, ¿no? Dicho en otras palabras. Pero cuando ya sucede una segunda o una tercera vez, se genera un estado ya emocional. Y ese estado emocional se vincula con la incapacidad de solucionar conflictos, en el cual incluso nuestra capacidad de respuesta ante determinada circunstancia o situación se ve, digamos que vulnerada, es decir, no estamos al 100%. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, enojados, es una emoción muy común, todos en algún momento nos hemos sentido enojados o enojadas, tenemos que saber que nuestra capacidad de respuesta no es óptima. Porque desde el enojo incluso no se recomienda tomar decisiones, no se recomienda que hagamos algo que ya estaba planeado y que no sucedió, porque el enojo lo que hace es que nos bloquea. El enojo es una emoción que ya hay un capítulo en la primera temporada de este podcast de cómo gestionarlo, entonces yo te invito a que lo escuches para que aprendas a gestionar si es que eres de las personas que te dejan llevar por el enojo. Pero hablando del miedo al fracaso o no saber qué hacer cuando me siento como un fracasado, cuando tengo la frustración en alto, pues tenemos que trabajar la tolerancia a la frustración. Pero además, ¿cuánto tiempo dura? Aquí va a depender de cada persona. Y estamos contestando las primeras 3 preguntas, que es cómo se genera y cuánto tiempo dura. La duración de una frustración como tal y como todas las emociones tienen un lapso de tiempo. Este lapso de tiempo generalmente son unas cuantas horas. Ninguna emoción predomina tanto como para permanecer mucho tiempo en ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que muchos se enojan, muchos se frustran o muchos se sienten tristes? Pues sucede que la emoción tiene un tiempo, hay algo que la detona y una vez detonada, pues nuestro cuerpo la siente, pero acuérdate que hay algo que se llama homeostasis
y es la tendencia a la autorregulación. Nuestro cuerpo en automático se va a ir estabilizando, pero luego vienen los pensamientos y estos nos juegan o más bien dicho, nos hacen una jugada bastante mala. ¿Por qué? Porque los pensamientos funcionan como un motor que está generando nuevamente esas emociones. Y entonces entramos en un ciclo. Pienso, siento. Pienso, siento. Y el pensamiento muchas veces está ahí motivando a que vuelva a sentirse el fracaso y vuelva a sentirse el fracaso, ¿no? Estos pensamientos rumiantes, estos pensamientos recurrentes que están ahí, que a veces algo nos sucedió en la mañana y lo traemos todo el día y nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Pero realmente no es la emoción. Una emoción no puede tardar tantas horas en el cuerpo, sino que el pensamiento está utilizándose como este motorcito que la genera y la mantiene. ¿Cuál es la sintomatología del fracaso? El fracaso, primero que nada, hay que entender que hay dos tipos de fracaso. Le podemos llamar al fracaso inmediato, algo que sucede y que nos genera la frustración o la decepción, y luego hay un fracaso crónico. Y esto es aquellas personas que ya incluso empezaron a formar pensamientos irracionales, creer que nada va a salir bien, creer que ya la vida no tiene sentido, creer que por más que lo intenten no van a lograr sus objetivos en la vida o los objetivos en pareja o no van a encontrar un trabajo o ya todo se viene abajo y empezamos a ver las cosas de manera muy catastrófica. Entonces, el fracaso crónico es aquel que ya afecta nuestra manera en la cual interactuamos con la sociedad. Ya somos incapaces de tener un proyecto, ya somos incapaces de ponernos planes, ya somos incapaces de plantearnos objetivos porque desde antes de hacerlo ya estamos pensando que no va a funcionar y se convierte incluso en un estilo de vida. Entonces hay que evitar caer en estos ciclos viciosos de emociones que no nos hacen nada bien. Ahora, te estoy hablando del fracaso crónico, pero hay un fracaso que es inmediato. Y eso los empezamos a experimentar desde muy niños. Cuando algo no sucede como uno espera, esa sensación de enojo, de decepción, se conjuga y entonces se vuelve frustración. Y esto nos pasa, nos pasa, es tan común, nos pasa incluso cuando vamos en el tráfico, cuando vamos tarde a algún lugar y pareciera que las cosas se van complicando para que no lleguemos a tiempo. Pero acá lo importante es que lo identifiquemos. Esta sintomatología es muy común. ¿Qué se siente? Primero, hay una cadena de pensamientos que tienen que ver o están encaminados hacia que las cosas van a salir mal. Esa es la sintomatología número 1. Nos llenamos de pensamientos negativos, por decirlos de cierta manera, y empezamos a creer que no, las cosas ya no van a salir bien. Incluso hay gente que se predispone. ¿Qué significa esto? Gente que ya van dos cosas que salen mal y dicen, no, ya, este no es mi día, yo no sé cómo va a terminar esto. Y ya estamos visualizando incluso que todo el día nos van a salir las cosas mal. Y no es así. No hay que volvernos catastróficos. Nuevamente lo repito. Entonces, una son los pensamientos desencadenados, recurrentes, rumiantes, pero que además están ahí de una manera negativa. Como punto número 2 en la sintomatología viene lo emocional. Nos sentimos enojados, nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados, nos sentimos desilusionados de la situación de otra persona o muchas veces de nosotros mismos. Aquí es importante identificar primero cuántas veces me siento así y hacia dónde está dirigido. Si está dirigido hacia mí, si está dirigido hacia los demás o si está dirigido hacia el contexto. Y bueno, otra sintomatología muy común también es esta parte física porque en el cuerpo se siente como una pesadez, el cuerpo se siente como un desánimo, muchas veces hay dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque acuérdate que el fracaso genera también estrés y la sintomatología del estrés es algo tan común que todo el mundo lo conoce. Dolor de cabeza, rigidez corporal, falta de apetito e incluso daños estomacales. La gente que se enferma mucho del estómago probablemente tiene que ver con un trasfondo del estrés o estos dolores de cabeza crónicos o la migraña. Entonces toda esta sintomatología que te estoy diciendo, tanto física, emocional y cognitiva, tiene que ver con el fracaso, tiene que ver con esta frustración.
¿Hay una evolución? Sí, la evolución puede ser emocional o puede ser conductual. ¿A qué me refiero cuando hablo de la evolución? De cómo inicia y cómo cada vez se va creciendo hasta que nos llega a limitar y nos convierte en personas disfuncionales. Ahora, ¿cuál será la evolución emocional? Bueno, primero voy a poner un ejemplo. No sé, se me ocurre, estoy intentando hacer algo nuevo, me puse de creativo y quiero hacer algún objeto o algo que probablemente no haya hecho antes. Emocionalmente, si no me sale a la primera, me voy a motivar. Y voy a decir, bueno, voy a empezar a buscar alternativas. Esta es la parte más natural. Esto digamos que es lo funcional. Cuando yo me siento fracasado, cuando yo siento que algo no funcionó, cuando me empiezo a sentir frustrado, lo más sano es que busquemos alternativas para mejorar esa situación o mejorar lo que estamos haciendo. Pero cuando no puedo lograrlo, emocionalmente me enojo. O sea, es como de, no me salió a la primera, ya me enojé, ya me frustré, ya me desilusioné, ya me siento. ¿Y eso de qué habla? De que si tú todavía tienes la capacidad de buscar opciones distintas, estás gestionando bien tu enojo, tu fracaso, tu frustración. Pero si tú a la primera dices, ya no quiero hacerlo, es más, ya arrojé las cosas, ya me enojé, porque a veces no es hacia los objetos, a veces es hacia las personas, ya me enojé con alguien, le dije, sabes que ya déjalo, olvídalo, ya no lo hagas, y me doy la vuelta y voy molesto, significa que ya estés en un alto grado de frustración o fracaso. Y es importante que lo sepas. ¿Por qué es importante que lo sepas? Porque si no lo identificas no lo vas a poder frenar. Y entonces cuando menos lo esperas vas a tener una, digamos, visión muy negativa de las cosas. Ya va a ser muy difícil que inicies proyecto, que te plantees objetivos, porque desde un inicio vas a tener esta sensación constante de que las cosas no están bien, vas a apelar a la injusticia de la vida y del contexto, y entonces pues todo eso lo podemos evitar. Nuevamente te digo porque se convierte en un ciclo que está ahí, que está dañando, que está rumiando. Esto es una evolución emocional. ¿Y cuál es la evolución conductual? Al inicio, digamos que nos alejamos de lo que nos está haciendo daño, nos alejamos de lo que nos está frustrando, pero cuando es repetitivo, cuando se va dando una y otra vez, lo siguiente es que empezamos a tornarnos agresivos. Acuérdate que el enojo también es parte de el fracaso. Entonces nos tornamos agresivos y nuestra conducta cambia. Algo no me parece o algo no sale como yo espero, mi conducta ya va dirigida hacia la agresión. Mi conducta va dirigida, no, desde el enojo, va dirigida hacia la violencia, va dirigida hacia ya lastimar a veces con palabras o con acciones a quienes están alrededor de nosotros. Entonces, si tú ya pasaste de la etapa en la cual lo puedes gestionar, lo puedes manejar y ya estás en la etapa de la agresión, ya estás en la etapa de la violencia, pues déjame decirte entonces que ya hay un alto grado de frustración en ti, hay un alto grado de miedo al fracaso y ahí es donde está el peligro, porque entonces mi manera funcional ya no va a estar al 100%. Yo ya no voy a estar al 100 porque cualquier cosa me va a poner de malas, cualquier cosa me va a hacer sentir que no tiene caso. Seguir adelante. Bueno, tampoco es un tema que quiero alargar tanto, entonces vamos a entrar a la parte del qué hacer. ¿Qué puedo hacer cuando me siento fracasado? Primero que nada, hay que entender que el fracaso va a tener afecciones conductuales y afecciones emocionales, lo que te decía hace un momento, y que muchas veces van a estar dirigidos hacia mi persona porque me voy a sentir desilusionado de mí, o que van a estar dirigidos hacia los demás porque nos va a decepcionar lo que otros hacen y es normal. Pero lo que sí, cuando yo puedo decir que ya hay un daño, cuando esto ya me empieza a causar muchos conflictos en mis distintas áreas, familiar, laboral, de amistades, de pareja, porque entonces significa que no lo estoy gestionando y que me está arrastrando a dañar y a perder cosas significativas e importantes porque ya no estoy reaccionando como debería. ¿Por qué? Porque ya estoy desde la agresión, ya estoy desde el enojo, ya estoy desde el incluso con los demás ser violento. Entonces hay que tener en cuenta esto, que las conductas del fracaso van a ir hacia los demás, pero también va a venir hacia adentro. Y bueno, ¿qué puedo hacer cuando me siento fracasado? Primero que nada,
identificar qué es lo que está pasando, por qué no me está funcionando o por qué las cosas no están saliendo como yo espero, y esto me va a permitir ver opciones. O sea, hay que cuestionar qué me falta o cómo podría mejorar esto que estoy haciendo, que puede ser un objeto, puede ser una situación o puede ser incluso en una de tus áreas de vida, en una relación de laboral, familiar, de pareja, de amistad. Siempre hay que tener en cuenta que las cosas se pueden ver de una manera distinta. ¿Ok? Y cuando yo logro o cuando yo tengo la capacidad de darme cuenta que este camino que tomé probablemente no es el más adecuado, o si sí lo es, pero me está costando un poco más, buscar alternativas. ¿Qué es lo primero que puedo hacer cuando me siento fracasado? Primero, controlar mis emociones. Eso es básico. Tienes que aprender a reconocer las emociones en tu cuerpo y luego gestionarlas, trabajarlas. Y si estamos llegando a este punto y me dices, es que yo no sé cómo manejar mis emociones porque yo exploto, porque yo hago rabietas, porque hago exabruptos si ya soy adulto, entonces sí tendríamos que iniciar primero un trabajo personal en el cual gestiones tus emociones, que identifiques hacia dónde va tu manera de reaccionar, hacia el ignorar, hacia hacer como que nada pasa, hacia el abandono lo que estoy haciendo porque ya no tiene caso, porque no lo quiero seguir y me frustro, o hacia la agresión y entonces me vuelvo violento para con los otros o incluso tengo conductas de autocastigo. Y bueno, dicho esto, lo que tengo sí o sí que hacer primero es gestionar mis emociones, trabajarlas y tranquilizarme. Si no lo puedes hacer, sería importante que acudas con un profesional para que te ayude en el manejo de estas. Como número 2 es buscar estas alternativas para verlo desde una perspectiva distinta. Y como número 3 pudiera ser algo que es importante que tengamos en cuenta es nuestra red de apoyo. Busquemos ayuda para con los demás, para con quienes nos rodean, pero con oído abierto, con la intención de poner atención, porque algo que pasa y algo que es muy común en las personas que tienen esta característica del fracaso o de sentirse fracasados es que son personas muy egocéntricas. O sea, los egocéntricos se frustran más, pues. Así, porque esperan que todos reaccionen como ellos quieren, porque esperan que todos hagan las cosas como ellos dicen y cuando no salen, pues entonces empiezan a culpar a los demás, porque no pusieron atención, porque... Y la culpa también es una característica de las personas que se frustran o las que sienten este fracaso y miedo a sentirse fracasados. No se hacen responsables. Es muy común que no se hagan responsables de aquello que pudo haberse mejorado y no lo hizo o no sucedió. Y entonces empiezan a culpar a los demás y a los demás y a los demás y ellos se enojan. Entonces, ¿cuál es la recomendación también? ¿Qué hacer? Responsabilizarnos primero que nada de la participación que tuvimos en esto que tenemos como proyecto y no salió para entonces poder mejorar hacia adentro alguna actitud, algún pensamiento, alguna iniciativa y verlo de una manera diferente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Si tú estás en un momento en el cual el fracaso o la frustración es inmediata, pero logras identificar tus emociones y no te lleva hacia la agresión para con otros, pues estás en un punto de fracaso inmediato. Es más fácil gestionarlo, sí, solo hay que poner mucha atención en tu cuerpo, hay que parar estos pensamientos negativos y empezar a generar opciones. Pero si tú ya estás desde el fracaso crónico, en donde incluso ya no te permite visualizar proyectos en tu vida, ya te está afectando en las relaciones interpersonales, familia, pareja, amistades, trabajo, ya te está metiendo en mucho conflicto, entonces sí o sí tienes que acudir a terapia. ¿Por qué? Porque solamente así vas a poder ir rompiendo y desestructurando estas conductas o estos ciclos ya de, pues ahora sí que de enojo que se han generado. ¿Y para qué me sirve? Para generar alternativas nuevas. Entonces, para ir cerrando este tema, que no es un tema tan extenso, no quiero redundar, creo que es muy claro lo que hemos hablado. Lo primero que tenemos que hacer
como una recomendación general es un autoanálisis. Hay que analizar cómo reacciono cuando las cosas no salen como yo espero. Si lo hago desde el enojo, si lo hago desde la violencia, de la agresión, o si lo hago desde la tranquilidad, desde ver otras alternativas, desde tomar en cuenta mi red de apoyo, porque ahí significa que mi capacidad de respuesta y mi tolerancia a la frustración está afectada o está siendo útil y cumpliendo su función. ¿Qué podemos hacer entonces? Analizarnos, identificar cómo reaccionamos y si vemos que ya estamos en un punto que no está funcionando o que incluso ya va más allá y ya mi idea y sentido de la vida se está viendo trastocado, entonces hay que acudir a terapia para que un profesional me ayude a gestionar mis emociones, aprender a manejarlas y a poder, a través de técnicas y el trabajo que se hace en terapia, manejar y cambiar, hacer una reestructuración cognitiva y estos pensamientos catastróficos, estos pensamientos de enojo, de agresión, vayan calmándose y no afectemos nuestras áreas de vida. Entonces, esto es lo que yo te puedo recomendar. Espero que este tema te haya sido muy funcional. No es un tema extenso porque creo que es muy claro, pero también el mensaje es muy concreto. Hay que aprender a manejar nuestras emociones, a tener una capacidad de respuesta distinta cuando nos sentimos fracasados y no hay que tener miedo a las emociones como la frustración, porque el objetivo de esta emoción es hacernos crecer, es que veamos opciones distintas, es que emprendamos nuevos objetivos, que nos pongamos otras metas, pero si no me está funcionando, si no me está pasando eso, entonces hay algo que tengo que trabajar. Y pues bueno, agradecerte también que me hayas acompañado en este episodio. Te recuerdo, suscríbete a mis canales en YouTube o en Spotify. Es bien importante que te suscribas y que le des like a la página y además que actives la campanita de notificaciones para que en cuanto se sube un episodio nuevo lo puedas ver y lo puedas compartir con tus amigos. Acuérdate que compartir no cuesta nada. Entonces lo que hacemos es que crecemos como esta comunidad de Mi Terapia en Podcast. ¿Dónde me puedes encontrar? Estoy en Spotify, en Apple Podcast, estoy en YouTube, estoy en Facebook y estoy en Google Podcast. Entonces solamente lo tienes que poner como Mi Terapia en Podcast. Recuerda que es completamente gratis, compartirlo no nos cuesta nada, suscribirnos tampoco y pues bueno, nos estaremos viendo la siguiente semana con otro episodio más de Mi Terapia en Podcast.